Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. La ley está resumida ahí. La ley de Dios nos habla de una perfección y nos revela que solamente Dios es perfecto. La ley de Dios está ahí para revelarnos en realidad cómo somos. Es verdad que hay otros mandamientos. Los 10 mandamientos que conocemos pues nos hablan también de la voluntad divina. Pero no es tanto cumplir un mandamiento u otro, sino darnos cuenta de la gran necesidad que tenemos de una salvación. Porque es la falta de amor, es esa falta de amor a Dios y al prójimo lo que hace que estemos completamente descalificados, aunque intentemos, de alguna manera, cumplir algunos mandamientos, como ese joven rico que se acercó a Jesús, diciendo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero Jesús le dijo, te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme tomando tu cruz. Y él se fue triste porque tenía muchas riquezas. Hay que amar a Dios por encima de todo y al prójimo como uno mismo. Pero ¿quién hace eso? ¿Quién ama a su prójimo como a sí mismo? Piénsalo por un momento. Nadie, nadie. ¿Quién puede amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas? Es decir, con todas las facultades de su ser de un modo perfecto y constante y haciendo que su voluntad, su mente, su corazón, nuestras facultades estén todas involucradas en ese amor. Solo Dios, que es amor, podría hacerlo. Entonces, ¿por qué nos dio este mandamiento? Pues para revelarnos precisamente nuestra necesidad de Él, para guiarnos al camino verdadero que solamente está en Cristo, para mostrarnos esa necesidad que tenemos de Él, para que nos demos cuenta de que somos pecadores y ninguna religiosidad va a cambiar nuestra condición y nuestra necesidad. Nuestra condición pecadora no puede ser cambiada por ninguna obediencia parcial, ni por una religión que podamos inventar para cubrir nuestra vergüenza. No, la ley de Dios la necesitamos porque estamos bajo otra ley, la ley del pecado, la ley de la falta de amor, la ley de la desobediencia. Desobedecieron también esos hombres, que según la parábola que Jesús contó del samaritano, pues vieron a ese hombre apaleado y medio muerto, y el levita y el sacerdote pasaron de lejos. Y ahí vemos claramente en qué consiste el pecado en nuestras vidas. No tanto en cometer actos, digamos, vergonzosos y terribles, actos aislados, sino de nuestra falta de amor a Dios. Y Dios nos ha dado una conciencia que nos revela que somos pecadores. Lo que pasa es que esa conciencia también está contaminada por el pecado y muchas veces tendemos a justificarnos a nosotros mismos, que no podemos hacerlo, que no tenemos tiempo, y otras muchas cosas. Nuestra conciencia puede ser manipulada de tal manera que podemos justificar el pecado e incluso alabarlo. Porque si mentimos cuando no se hace daño a nadie, ¿qué problema hay? O si nos llevamos algo que no es nuestro porque que lo tenía es un rico que a lo mejor ha abusado y por eso lo tiene, pues así hago justicia. Tendemos fácilmente a justificar el pecado y a trucar nuestra conciencia, porque en eso consiste también el pecado, en ocultarse. Pero la ley de Dios nos revela que no somos ni mucho menos perfectos, sino somos pecadores. Y el pecado lo tenemos hasta los huesos, en todas partes. Y la ley moral de Dios nos lo muestra. Es verdad que los mandamientos están ahí, y el no codiciarás es ese mandamiento que nos encierra directamente a todos en la cárcel de la condena. Porque ¿quién no codicia?
¿quién no codicia lo que tiene su prójimo? Lo que no tiene, lo que no tenemos. Todos somos codiciosos y envidiosos. Y esto es porque no tenemos amor a Dios y amor al prójimo. Y los 10 mandamientos están ahí como una evidencia clara de que Dios dice que debemos obedecer de un modo activo, o tenemos entonces que pagar las consecuencias de nuestra desobediencia, que es nada más y nada menos que la muerte y la separación final, eterna de Él. La palabra de Dios es muy clara. Y la ley del pecado que está en nosotros nos conduce a violar la ley de Dios y a romperla multitud de veces, de tal modo que así nos hacemos cada vez más condenados. Pero el Señor Jesucristo, por medio de su obediencia perfecta, tanto una obediencia de cumplir exactamente los mandamientos de Dios, haciendo todo lo que Dios había mandado, pero también esa obediencia de soportar la condena de la ley, la maldición de la ley que nosotros merecíamos y que tenía que pagarla para liberarnos de la justicia, las demandas de la justicia divina, esa ira que soportó, ese castigo que soportó sobre su propio ser debido a nuestro pecado. Él ha cumplido todo esto para que se podamos escapar de la ley del pecado, de la ley de Dios que nos maldice, para llevarnos ahora a la ley de Cristo, a esa ley de amor, a esa ley de gracia, a esa ley de perdón, esa ley de fe, esa ley que nos hace estar en paz con Dios por fin, por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque somos justificados por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando tenemos la tentación de sentirnos bien por lo que hacemos, es bueno recordar el gran mandamiento. ¿Cuál es ese gran mandamiento? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, el prójimo como a ti mismo. Y entonces cuando te miras en ese espejo, en ese modelo de lo que Dios pide, entonces el orgullo tiene que irse rápidamente, porque nadie, sino Cristo, puede hacer tal cosa. El amor desde el punto de vista de Dios, tal como lo ha revelado en su palabra, no es un mero sentimiento, sino que abarca todos los poderes y facultades del ser humano. Nuestro entendimiento para pensar lo correcto, para conocer correctamente. Nuestros sentimientos, porque ahí están nuestros afectos, de tener los afectos adecuados, rectos, movidos por ese amor. Y, por supuesto, la voluntad, el querer, porque eso determina que tenemos amor. No basta simplemente con tener afectos o conocimiento, sino que es necesario ser movidos a misericordia, cosa que no ocurrió con el sacerdote y el levita, que pasaron al lado del hombre moribundo, sin ser movidos a misericordia. Esa es la clave. Así que nosotros, cuando seamos llamados o seamos tentados, como estábamos diciendo, de creernos importantes, échale un vistazo a la ley de Dios. A ver cuál es tu importancia. Lo que debemos reconocer es que simplemente somos pecadores y que solo la gracia podrá salvarnos, la gracia y la justicia de Cristo. Nadie más. Solo Él amó perfectamente, solo Él obedeció perfectamente. No lo hizo por sí mismo, sino para nosotros. Y solo con su justicia, solo con su perfecta obra en nosotros podemos ser salvos de la maldición de la ley. Esa ley que nos muestra la hermosura y la santidad de Dios, pero a la vez nos muestra nuestra fealdad y nuestra criminalidad delante de Él. Por eso nosotros debemos mirar solo a Cristo como la única fuente de justicia, de perdón, de liberación y de vida eterna. Y un día, perfectamente ya purificados, entonces podremos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y al prójimo como nosotros mismos. Ese día perfecto
será cuando estemos en su presencia, habiendo sido justificados solo por medio de Cristo, solo por medio de su obediencia, solo por medio de su cruz, solo por medio de su obediencia perfecta a la santa ley de Dios. Pero mientras tanto, no nos excusemos diciendo, como esto no se puede cumplir ahora, pues no, al revés. Ahora que estamos bajo la ley de Cristo, ahora tenemos el amor de Cristo en nosotros. Pidamos al Espíritu Santo ahora que nos ayude a ponerlo en práctica. Señor, ayúdanos a amarte a ti con nuestra mente, corazón y voluntad. Y ayúdanos también a amar a nuestro prójimo. Esto es muy difícil, es imposible hacerlo completo, pero ayúdanos a acercarnos al máximo porque la ley de Cristo, el Espíritu Santo, nos mueve, Señor, y nos capacita cada vez más a amarte como tú nos has ordenado. Y ahí está la verdadera felicidad, Señor, cuando te amamos a ti y amamos al prójimo en tu nombre, Jesús. Amén. Hasta el próximo día.